Cantauri Bay es un proyecto financiado por los fondos LIFE de la Unión Europea que lo que pretende es mejorar el estado de conservación de los hábitats y las especies que habitan en 5 cuencas fluviales del Golfo de Vizcaya. Esas 5 cuencas fluviales son cuencas compartidas por 3 regiones y son las cuencas del Oria y el Urumea, que están compartidas entre Navarra y Guipúzcoa, la Nif y la Nivel, que están compartidas entre Aquitania y Navarra, y la cuenca del Bidasoa, que está compartida por las 3 regiones. La forma en la que hemos concebido el proyecto para mejorar el estado de conservación de esos hábitats y esas especies es, en primer lugar, trabajar en la restauración fluvial. Principalmente va a consistir en recuperar la continuidad longitudinal de los ríos, eliminando los obstáculos, aquellos obstáculos que están en desuso, y construyendo pasos para peces en aquellos que están en uso. De esa forma vamos a mejorar el hábitat. Pero luego también tenemos acciones dirigidas directamente a las especies objetivo del proyecto. Las especies de peces que migran entre el mar y el río, lo que llamamos los técnicos los peces diádromos, como son el salmón, la anguila, la lamprea y el sábalo. También otras especies importantes como el mejillón de río y mamíferos como el bisón europeo o el desmán del Pirineo. La situación de casi todas estas especies viene, como casi siempre en los ríos, por el mal uso que hemos hecho los humanos de ellos, ¿no? O sea, durante décadas hemos estado utilizando los recursos del río sin pensar en la biodiversidad, y eso nos ha llevado a crear muchísimas presas, por ejemplo, a extraer mucha agua, y todo eso ha tenido unas consecuencias negativas que, sobre todo a largo plazo, han llevado a que estas especies estén en la situación en la que están. Uno de los objetivos es eliminar los obstáculos o revertir la situación de esa fragmentación que tenemos en los ríos y eliminar y permeabilizar los obstáculos que encontramos a lo largo de estas cuencas. En este sentido, lo que hemos previsto es la demolición de 25 azudes obstáculos que tenemos en los ríos de estas cuencas, y además la permeabilización de otros 7 mediante dispositivos para el paso de peces o rampas que puedan permitir ese remonte de la fauna piscícola que tenemos. Cuando optamos por permeabilizar y no demoler la presa completa, se da por diferentes casuísticas condicionantes, como por ejemplo que existe una concesión vigente, que todavía hay un interesado en extraer agua del río para un uso y hay que mantenerla para poder posibilitarlo. Además, en otras ocasiones tenemos condicionantes patrimoniales, se ha convertido en un bien patrimonial esa presa, ese obstáculo, y hay que cuidarlo y buscar una alternativa para poder mantenerlo como bien cultural. A veces hay reclamos sociales de mantener una lámina de agua, de que aquí estoy pescando, hay fauna y quiero seguir pescando igual. Hay diversas circunstancias que no permiten, y a veces también las técnicas, que en medio de una ciudad, por ejemplo, quitas una presa y no sabes cómo puede afectar a las cimentaciones de edificios, de otras estructuras que pueda haber al lado. Entonces eso te hace ir con más cuidado y buscar otras alternativas. Una de las acciones que tiene Cantauri Bay es la de seguimiento de especies de interés, como puede ser el salmón, la lamprea, el sábalo o la margaritífera. En el tema de los peces, la idea que tenemos es instalar una estación de seguimiento automatizada que sustituya los seguimientos que hacemos actualmente en la NASA de Vera Lesaca, y mediante un proceso más automatizado y a través de remoto podemos seguir cómo van migrando los peces a través de la escala. En el caso de la margaritífera, la idea es hacer una serie de muestreos mediante ADN ambiental para intentar localizar cuencas o regatas donde pueda estar la especie presente, para posteriormente, con un sistema más tradicional mediante mirafondos, intentar localizar ejemplares vivos de la especie. Es importante tener un seguimiento de la población porque podemos evaluar cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Momentos puntuales de observaciones puntuales o datos así tomados de forma muy aleatoria no dan una imagen completa de la especie o de cómo puede estar una población, ya que, por ejemplo, en el caso del salmón tiene una migración que, en función de las condiciones hidráulicas y el momento del año, pues va variando el número de ejemplares que podemos observar en el río. En cuanto a los mamíferos, vamos a trabajar con especies autóctonas, el bisón europeo y el desmán ibérico, pero también haremos trabajos de erradicación de especies invasoras como el bisón americano o el coipú. El coipú es una especie originaria del sur de Sudamérica que a mediados del siglo XIX se trajo a Europa con fines peleteros. Y bueno, esa industria cayó y esas granjas se fueron cerrando, o empezó a haber escapes o liberaciones de animales,
y se aclimataron perfectamente, sobre todo a zonas bajas de las cuencas. Los bisones americanos pues, también están aquí por la acción humana, con fines peleteros. Proyecto financiado con el apoyo económico del programa LIFE de la Unión Europea.